El periodismo más audaz. La información de aquello que de verdad está ocurriendo. Las voces más insumisas con los poderosos. Periodismo de combate. La Resistencia. Con José L. Sánchez. Si todavía no estás en nuestro grupo de Telegram, únete ahora. @canal José L. Sánchez. Y sé el primero en conocer el contenido, los programas y las noticias. Nos vemos en Telegram. La Resistencia, con José L. Sánchez. El rugir de Hispanoamérica. Una tertulia que analiza con valentía la actualidad de lo que está pasando en una comunidad de 600 millones de hispanoparlantes. Voces disidentes con el sistema repasan la actualidad. Desde Colombia, Blas Rossi; desde Bolivia, Andrea Victoria Cano; y desde el sur del continente, desde Argentina, la sabiduría del maestro Adrián Salvucci. El rugir de Hispanoamérica. Presenta y modera José L. Sánchez. Querido oyente de La Resistencia, bienvenido a esta tertulia hispanoamericana, bienvenido al rugir de Hispanoamérica. Una semana en la que ha centrado la atención un foro de Davos en la que además no han asistido más que el presidente de Colombia y el presidente de Argentina, con ausencias tan significativas como el presidente de México. Y mi primera pregunta es para Adrián Salvucci. Voy a hacer dos preguntas en una. Adrián, yo quería que me hicieras una valoración sobre el discurso de Milei, un discurso que se ha presentado como muy rupturista con el globalismo socialista, pero por otro lado absolutamente entregado al viejo liberalismo, a la nula participación del Estado en las decisiones de cada país. Y también tu valoración en líneas generales sobre Davos y Hispanoamérica, cómo va a afectar a Hispanoamérica. Hola, José. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, tus dos preguntas son sumamente importantes en estos momentos y me gustaría traer a colación una vieja recapacitación que hizo hace ya más de 100 años un gran por la trascendencia histórica, líder de la izquierda, que fue Vladimir Lenin, el mentor de la revolución bolchevique de 1917 en la ex Unión Soviética. Y él decía que la mejor forma de controlar a la oposición es transformarse en líder de la oposición. Y creo que esto es lo que hemos visto, tanto en Davos, en una nueva etapa que están a punto de iniciar, un poco obligado por las circunstancias, y en la figura de Javier Milei. Todos habremos leído, habremos visto cómo Javier Milei, el flamante presidente anarcocapitalista, libertario de la República Argentina, fue la estrella, por así decirlo, de Davos, por su juventud, por la forma tremenda de su discurso supuestamente anti-Estado, anti-casta, como lo llama él. La casta son los políticos y los partidos políticos, y es muy interesante porque que el discurso en contra de la casta y en contra del Estado lo venga a dar el presidente del Poder Ejecutivo de un Estado nacional soberano es un poco contradictorio, ¿no? Por así decirlo. Y como siempre son los temas que a menudo están prohibidos cuando uno hace este tipo de reunión. Hace poquito un miembro justamente del Foro Económico Mundial dijo, esto es un poco como si me invitaran a una conferencia de bomberos, pero estuviera prohibido hablar sobre el agua. Bueno, acá es algo un poco parecido. Porque en definitiva lo que vimos con Javier Milei es que su discurso absolutamente contradictorio
en mi opinión, absolutamente irracional, muy mal elaborado y muy mal pensado, en el sentido que no está bien constituido, es, creo yo, justo lo que necesita el Foro Económico Mundial en momentos en que está pasando de una etapa, un poco apresuradamente, a otra etapa distinta. Hasta ahora, desde la fundación del Foro Económico Mundial, por el año 1971, y desde la post-Segunda Guerra Mundial, el discurso político, la estructura política se ha dividido entre izquierdas y derechas. Y lo ha manejado muy bien, particularmente el favorito para sucederlo a Klaus Schwab del Foro Económico Mundial, que es el ex primer ministro británico Tony Blair. Él, cuando era primer ministro británico, conjuntamente con el gran intelectual de la London School of Economics, Anthony Giddens, inventaron o reinventaron la socialdemocracia, porque Blair es del Partido Laborista. Y lo que hicieron es, no pudieron llamar su propuesta la tercera posición, porque esa es auténticamente argentina, de Juan Domingo Perón, ni yanquis ni marxistas, sino peronistas, sino que lo llamaron la tercera vía. ¿Y qué era la tercera vía? Una mezcla entre la izquierda y la derecha en esta socialdemocracia internacional que reúne a ambas corrientes ideológicas y la pueden usar, esa misma corriente ideológica, para controlar a los países. Argentina es un ejemplo terrible de esto, porque cuando era necesario, como una bicicleta, pedalear por izquierda, y bueno, pedaleaban por izquierda, apretaban en el pedal izquierdo, que en términos políticos modernos, comprensibles, serían los Kirchner, el kirchnerismo, socialdemocracia de izquierda. Y cuando el pueblo se aburría, se pudría de todo eso, se daban cuenta, bueno, ahora es necesario, para que la bicicleta política siga andando, a pedalear por derecha, y ahí venía Mauricio Macri, ahí vino Carlos Saúl Menem en su momento. Pedaleamos un poquito por izquierda, un poquito por derecha, un poquito por izquierda, un poquito por derecha, y la bicicleta va a donde este sistema planetario de gobierno mundial privado quiere que vayan, y el pueblo es engañado para ir para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Dentro de este contexto, venían pensando, y bien siguen trabajando, ir cerrando esta etapa, porque ya el pedaleo izquierda-derecha ya no va más. Es típico del siglo XX. Más, recordemos a nuestra audiencia que el concepto de izquierdas y derechas nace con la Revolución Francesa, en la Asamblea Nacional. Un lado izquierdo, un lado derecho, lado conservador, lado progresista. Y ahora están viendo cómo la Agenda 2030 la tienen que consumar o tratar de hacerlo para el año 2030, y es una amalgama de ambas cosas, pero no la pueden seguir usando. Ahora es otro el discurso que viene promoviendo el Foro Económico Mundial, que ya es de público o privado, que es muy distinto a izquierda y derecha. Público o privado, porque hasta ahora hemos visto como en los últimos 20, 25 años vienen hablando, y lo dice explícitamente el Foro Económico Mundial, de que tienen una private-public partnership, o sea, asociaciones público y privadas, y ver cómo podemos coordinar lo público y lo privado. Y uno diría, está bien, porque uno piensa público y privado más o menos en el mismo nivel. Sin embargo, es una mentira, porque en realidad lo que vienen logrando dinámicamente es que lo público cada vez tenga menos poder y lo privado cada vez tenga más poder. Y están llegando a un punto donde ya no es necesario seguir disimulando, especialmente a partir del golpe de Estado planetario. Como ahora el discurso es entre lo público y lo privado, y el 11 de marzo del 2020 se produjo un golpe de Estado, como dijimos en el programa de la semana pasada, donde se impuso un gobierno mundial privado, ya no es más necesario disimular, sino que hay que entrar en ese nuevo paradigma, en esa nueva división, ya no entre izquierdas y derechas, sino entre público y privado. Y ahí entra muy bien Milei, porque Javier Milei viene a ser un poco el representante, un poco extremo, de la voz de lo privado, de la voz de lo antipúblico. Odia al Estado. Él mismo se describe como anarcocapitalista. Si es anarquista, quiere decir que rechaza el Estado, perfecto, no quiere saber nada con el Estado.
Primer pregunta que me haría, entonces, ¿qué hace siendo presidente de la... Perdón, Adrián, una definición que intelectualmente es una estupidez. Absolutamente, absolutamente. Y la gran contradicción que nadie le ha señalado es, si sos tan anarco, anti-Estado, ¿qué haces yendo por todo el mundo como presidente de un Estado nacional soberano que se llama la República Argentina? Y por otro lado, capitalista, que es el punto fuerte que más interesa, es que él es un fanático de los empresarios, un fanático de la iniciativa propia, un fanático de la corporación privada y de todos esos intereses. De manera que viene a ser el representante un poco ultra del capitalismo, que es todo el mundo de lo privado, que es lo que ellos quieren promover. De manera que creo que el discurso extremo y mal formado de Javier Milei planta una suerte de pica de Flandes, planta una pica como para decir, bueno, esta es la visión extrema de la izquierda, de los privatistas, es la visión extrema de lo privado, del mundo de lo privado. Ahora vamos a moderarlo un poquito. Y creo que ya con eso preanuncia lo que es la siguiente etapa del Foro Económico Mundial, que es terminar de enterrar, por así decir, el concepto del Estado, los Estados nacionales soberanos, de todos, por lo menos en el mundo occidental, incluso Estados Unidos y buena parte de la Unión Europea, que ahora sí son controlados por lo privado en su totalidad. Tan es así que cuando tiene que describir contra aquellos que está en contra, el señor Milei hace lo que decimos acá en Argentina, una mezcolanza, un pastiche increíble, porque dice que en realidad el Estado es una porquería y da los siguientes 12 categorías: sea fascista, sean nazis, sean socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. O sea, realmente un absurdo que meramente refleja la tremenda confusión que existe en su propio cerebro. Eso, dicho de esta forma, creo que fue marcando una de las grandes etapas que ahora está concluyendo el Foro Económico Mundial, que es manejar esta simbiosis entre la izquierda y la derecha, para pasar a la siguiente etapa, que palabra más, palabra menos, es asegurarse que lo privado siempre controle al Estado público, pero con una aclaración. No quieren hacer desaparecer los estados públicos, porque hay una gran diferencia. ¿Cuál es la base de poder de todo estado público, sea en España, en México, en Argentina, en Estados Unidos? La palabra clave es coerción. El estado público te puede obligar, de hecho te obliga a hacer cosas, te obliga a pagar impuestos, te obliga a ir a la guerra si la declara, te obliga y te obliga. Mientras que el poder privado no te puede obligar a nada. Ford no te puede obligar a comprar un Ford si tú decides que vas a comprar un Chevrolet. Cruzas la calle a la concesionaria General Motors y te compras un Chevrolet y se acabó. ¿Qué es entonces la base de poder privado? Y esto lo explicó muy bien en la Argentina en abril del 2016, cuando recién asumía el presidente Macri, y se realizó una de las cumbres del Congreso Mundial Judío en la Argentina, y vino a dar su discurso el presidente, lo sigue siendo, del Congreso Mundial Judío, un multibillonario, como no podía ser de otra forma, de nombre Roland Loder. Y Roland Loder, en su discurso delante del presidente Macri, todo su gabinete, las cámaras, dijo: nosotros hemos avanzado mucho en estos últimos 40, 50, 60 años, hablando desde la institución privada Congreso Mundial Judío. Y hoy lo que tenemos es tremenda influencia en todos los ámbitos. Y acá les cuento un secreto, dice: hoy ya no tenemos miedo de utilizar esa tremenda influencia. Y ahí a mí se me abrieron los ojos, porque dije, bueno, como el Estado tiene un poder tremendo, obligatorio, coercitivo, el poder privado lo que tiene en definitiva es mucho poder de influencia. ¿Qué poder de influencia, palabra más, palabra menos? Es gigantescas sumas de dinero para financiar campañas de guerra psicológica, campañas políticas, asegurarse que los senadores que gobiernan en Estados Unidos de un partido o del otro, sus campañas sean financiados por los mismos fuentes de capital propio o capital controlado, de alguna forma, bancario o de fondos como el fondo de Larry Fink. Entonces,
necesitan poder controlar a las personas que llegan al control del Estado público en las distintas naciones, inclusive en entes multilaterales como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, para que sus carreras estén íntimamente ligadas al dinero privado. O sea, son funcionarios públicos que llegaron a estar donde están, como presidente, como ministro, como senador, como diputado, como el puesto que sea, gracias al dinero privado. Entonces, el que paga es el que en definitiva toma las decisiones. Y este es el modelo que tenemos hoy, y ahora estamos viendo cómo se va profundizando de una manera enorme. Yo creo que palabra más, palabra menos, es la nueva función del Fondo Monetario, del Foro Económico Mundial, y es la necesidad y la utilización que están haciendo de esta joven estrella, que es una suerte de cómico. Los episodios que ha hecho Javier Milei en televisión antes de dedicarse a la política, cantando e imitando a otros cantantes, haciendo las cosas más groseramente ridículas, se asemeja mucho al señor Zelensky en Ucrania, que también inició su carrera y fue posicionado... Me la has quitado de la boca, Adrián, me la has quitado de la boca. Me estabas dibujando a Zelensky. Y hay una razón por la cual lo menciona Zelensky, y es la siguiente, que viene a la segunda parte que a mí me alarma enormemente del señor Milei y que tiene mucho que ver por qué le dieron tanta trascendencia en el Foro Económico Mundial y está recibiendo tanta trascendencia de muchos de los grandes medios. Y es lo siguiente, él se ha declarado explícitamente favorable al judaísmo. Es más, él se está convirtiendo al judaísmo. Es más, él ha hecho promesas a distintos rabinos de la Yavad Lubavitch, que es una de las organizaciones más poderosas financieramente del judaísmo conservador, por así decirlo, que acaba de pasar por un terrible escándalo en la ciudad de Nueva York, en su sede en Crown Heights, en Brooklyn, donde descubrieron túneles ocultos, clandestinos, que los tuvieron que sacar a la fuerza a los señores de la colectividad hebrea, y los sacaron esposados y llevando justamente colchones chicos del tamaño de niños manchados de sangre, sillas altas de bebés también clandestinas sacadas de ahí. Bueno, habría que ver a qué se dedica la Yavad Lubavitch, pero mientras tanto sus líderes se han puesto firmemente detrás del presidente Milei. Es una organización absolutamente sionista. Y aquí es donde me preocupa un poco, y por eso mencioné inclusive lo de Ucrania. Hoy, por todo lo que estamos viendo a diario, el Estado de Israel pareciera que se ha disparado con este gobierno ultraconservador, ultrarracista y supremacista de Benjamín Netanyahu, se ha disparado un tiro en el pie. Y lo que se inició, podríamos hablar sobre los orígenes en otro momento, el 7 de octubre en adelante, que motivó esta campaña genocida y delictiva de crímenes contra la humanidad por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu y las fuerzas de defensa israelíes, como ellos llaman a sus fuerzas armadas, han hecho que ese dispararse un tiro en el pie, muchos, inclusive dentro de la propia colectividad hebrea, consideren que ya el Estado de Israel, luego de los eventos a partir del 7 de octubre del año pasado, dejó de ser un Estado viable. No va a poder revertir este espanto masivo que han generado y que siguen generando, habiendo matado ya casi 25.000 palestinos, la mayoría de los cuales son mujeres, niños y ancianos. Se estima que hay otros 8 o 9.000 enterrados entre los escombros de los edificios que ha derribado de residencias y de civiles en la Franja de Gaza por parte del Estado de Israel, y que va a tener que reinventarse Israel. Y en ese reinventarse de Israel hay viejos proyectos de territorios alternativos. Es más, esto viene siendo alertado nada más y nada menos que por Henry Kissinger, que en septiembre del 2012 dijo en un artículo que apareció en el New York Post, uno de los diarios más antiguos de Nueva York, fundado por Thomas Jefferson hace 2 siglos prácticamente, dijo, 2012, dentro de 10 años Israel va a dejar de existir. ¿Cómo? Esto ya en algún momento también lo hemos mencionado. ¿Cómo va a dejar de existir? Sabía hacia dónde estaba yendo el sionismo y sabía cuál era el plan geopolítico a largo plazo.
¿Y qué pasa? Ya hoy en día se está meditando, se está viendo a dónde llevar a los colonos ilegales de Cisjordania, por ejemplo, que los vemos paseando por las calles con uno de sus hijos de una mano y una ametralladora en la otra mano, y no tienen ningún empacho en disparar una ráfaga de ametralladora contra cualquier palestino o palestina, independientemente que sea civil o militarizado, que sea hombre, mujer, viejo, joven, niño, lo que sea. Una de los destinos eventuales sería Ucrania, porque Ucrania es la patria antigua de los cázaros, esa tribu ambulante que en el siglo IX de nuestra era se convirtió en masa, el único caso en la historia, al judaísmo, teniendo la opción de hacerlo o al cristianismo de Constantinopla, o al Islam del Califato de Bagdad, o al judaísmo, decidieron convertirse al judaísmo. Siguieron emigrando y se transformaron desde las tierras de Ucrania y del sur de Rusia, se transformaron en los actuales Ashkenazim, que fueron pasando por Polonia hasta que llegaron a Alemania, y los Ashkenazim, como todos bien sabemos, con ese nombre mágico de los Rothschild, tuvieron un gigantesco éxito financiero que hoy les permite controlar a buena parte del mundo, si no la totalidad. Pero todavía falta, porque de Palestina, del Estado de Israel, aprendieron una gran lección de un gran error que cometieron a partir de 1948. Y es que fundaron el Estado de Israel cuando aún había palestinos. Mataron a muchos, hubo asesinatos y expulsiones masivas, pero no todos. Y quedaron palestinos y le presentan el problema que tienen hoy. En Ucrania están tratando de que no se produzca el mismo error. Por eso Ucrania, que tenía 46 millones de habitantes cuando hasta febrero del 2022, hoy tiene menos de la mitad de su población, porque se han ido, porque han emigrado, algunos voluntariamente, a Polonia o a Rusia, según sus tendencias ideológicas, y porque millones han sido asesinados, tanto soldados como civiles. De manera que van a seguir trabajando hasta tener la mayor parte de Ucrania totalmente en sus manos, y no es casualidad que en un país católico, mayormente ortodoxo cristiano, ortodoxo católico como Ucrania, con 42 millones de habitantes, casi todos cristianos, donde el judaísmo representa el 1% de la población, son 40.000 nada más, y sin embargo tienen un presidente judío y sus dos primeros ministros hasta ahora también fueron judíos. Qué extraño, ¿no? Y la otra alternativa, que ahí viene mi gran preocupación, querido José, es la siguiente, que el fundador del sionismo, el abogado vienés Teodoro Herzl, fines del siglo XIX, en su libro fundacional que se llamaba Ein Judenstaat, un Estado judío, es un libro muy breve, muy cortito, donde él estaba tratando de reunir intereses, financiamiento de los grandes multimillonarios como Rothschild y el barón Hirsch de Francia en aquella época, para que se financiara la salida de los judíos que estaban siendo perseguidos en aquella Ucrania en el siglo XIX, Polonia, Alemania, Rusia y otras partes. Y un capítulo de ese libro fundacional, para mí lo dice todo. Y es una pregunta el título del capítulo, creo que es el tercer capítulo. ¿Palestina o Argentina? ¿Y por qué se hacía esa pregunta? Porque decía, estamos viendo, a ver, lo ideal sería Palestina porque es la tierra bíblica, por más que los Ashkenazim no tienen sangre semita, no son sefarditas, con lo cual no tienen ningún tipo de antepasados que fueran los judíos de la Biblia, los hebreos de la Biblia. Son otra cosa, por eso son la clase dirigente sionista, que son rubios, pelirrojos, ojos azules, barbas, muy rubias, muy arios, para utilizar terminología anticuada. Y ahí es donde me preocupa, porque justamente el proyecto que quedó suspendido desde 1898 en adelante, debido a que, pudieron imponer su Estado sionista en Israel. Ahora que ese Estado deja de ser viable por errores políticos propios, pareciera que están activando, y con esto redondeo, ver de trasladar esas poblaciones a la Patagonia argentina. Con lo cual, un presidente
como Javier Milei les viene como anillo al dedo, un presidente que en campaña, aparte de manifestar su favoritismo con el sionismo, aparte de que el 6 de febrero, ahora, dentro de pocos días, va a visitar Israel y se va a parar al lado de Netanyahu diciendo Israel, creo yo, Israel tiene todo el derecho de defenderse, o sea, tomando partida totalmente a favor de Israel y en contra de la pobre población palestina que está siendo diezmada. También dijo en campaña que, llegado el caso, él, si llegaba a ser presidente, dividiría a la Argentina por la mitad para que aquella mitad que es capitalista y que ve su visión ocupe una de las Argentinas y el resto que lo ocupen otros. Y yo digo, qué bien, porque esto me hace acordar justamente al plan implícito de Theodor Herzl, fundador del sionismo, de una Argentina y la otra, no sé cómo la llamarán, a lo mejor le van a tener que dar otro nombre. Algunos dicen que sería Nai Yudá, otros dicen que sería Andinia, y esto afecta a la Patagonia, tanto argentina como chilena. Por eso, en estos momentos, es particularmente peligroso para Argentina y también para Chile que Milei tenga éxito y vaya imponiendo esta visión, que ha hecho todo con engaño, que la vasta mayoría de la opinión pública argentina ni siquiera entiende de lo que estamos hablando, ni siquiera conoce estos aspectos políticos y geopolíticos. Diferenciamos, la política tiene plazos breves, 1 año, 2 años, 5 años. La geopolítica tiene plazos que abarcan décadas, generaciones y, por qué no, siglos enteros. Por eso, y con esto redondeo, yo estoy escribiendo un libro que espero tenerlo ya listo para el mes de marzo, que va a llevar el título El sionismo, una tragedia contemporánea, donde quiero exponer todos estos aspectos de una manera lo más sintética y clara posible para que la población de Argentina, de Chile, de Uruguay, de todo el cono sur de Iberoamérica y de todo el mundo hispanoparlante tome conciencia que uno de los principales, quizás el principal peligro que hoy enfrentamos en Sudamérica es el sionismo, que justamente opera no solamente en lo geopolítico, sino imponiendo la usura a través de las deudas públicas nacionales de todos los estados, porque todos los estados deben plata, y Estados Unidos misma tiene una deuda pública de 34 trillones de dólares, pero nadie parece hacerse la pregunta obvia. Si todos los estados nacionales deben trillones y trillones de dólares, ¿me quieren decir a quién le deben todo este dinero? Bueno, esa es una de las tantas preguntas que hay que hacer, y en eso estamos abocados en este momento a empezar a trabajar aquí en Argentina, que aunque es verano, estamos empezando a reunir las fuerzas para que la población tome creciente conciencia y se prepare para defenderse de esta auténtica invasión y ocupación por parte de fuerzas sionistas, que hoy las vemos en Palestina, son genocidas, y tengamos cuidado, porque el señor Herzl no dijo Palestina o Argentina porque los nombres de ambos países riman, sino que tenía razones geopolíticas para decir, si no lo hacemos en Palestina, o después de hacerlo en Palestina, lo vamos a hacer en la nación argentina. Adrián, no se puede decir más en menos tiempo. ¿Sabes lo que me ocurre contigo? Como con nuestro común amigo y camarada, el chileno Ramón Freire, que yo puedo estar 1 hora y media escuchándote sin aburrirme. Querido oyente de La Resistencia con José L. Sánchez. En nombre de todo el equipo, os damos las gracias por vuestro apoyo en estos momentos tan decisivos. Podéis seguir ayudando con transferencias, PayPal, buymeacoffee.com y con la compra de cada camiseta de La Resistencia. Tenéis toda la información en la descripción de este capítulo y en nuestro canal de Telegram, @canal José L. Sánchez. Esto es Gracias y para vosotros. Estás escuchando El Rugir de Hispanoamérica. La actualidad de lo que está pasando en Hispanoamérica. Blas Rossi, te quiero hacer 2 preguntas. Una, evidentemente, como colombiano, te quería preguntar qué Gustavo Petro es el que se ha presentado en Davos, si el terrorista, el apoyado por narcotraficantes o el representante de una nueva élite empresarial que surge, parece que bajo la protección del narcotráfico y del terrorismo. Y la otra, como no eres católico, pero te defines como cristocéntrico, si no recuerdo mal. ¿Qué valoración haces de que el máximo representante de la Iglesia Católica a la que pertenezco enviara una carta adhiriéndose a
al foro de Davos y en toda su misiva no mencionara ni una sola vez a Dios. Por supuesto, no habló del aborto, no habló de la eutanasia, no habló de la ideología de género, pero ni siquiera habló de Dios. Te hago dos preguntas en una, como Adrián, así es que tómate tu tiempo para responder. Muchas gracias, José Les, a usted y a todos los televidentes. Bueno, hay que iniciar por el principio. ¿Qué convoca a los diferentes mandatarios o delegados al foro de Davos? Ellos llegan todos los años, desde el año 71, los países con la mejor economía, podríamos llamar los países más poderosos, convocan a una reunión donde se agrupan empresarios, los que compran, los que venden y los dirigentes de ese momento en cada país. ¿Qué mueve a Petro estar en todos estos escenarios multilaterales? Porque él quiere ser lo que no pudo ser un Fernández, una Kirchner, un Maduro. Habría que sacar de ahí a Chávez, que tuvo bastante representatividad, lo que no pudieron hacer los Castros, lo que no ha podido hacer Ortega o AMLO de México, y pare de contar. El hombre quiere figurar a nombre de esta élite, porque es una élite que se viene formando a nivel mundial, y no es otra cosa que más de lo mismo. Hemos dicho que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Petro va con un discurso, él queriendo aparentar que él es la solución para el problema ambiental del mundo, cuando en Colombia hay un gran problema, y es que el señor Petro no conecta el cerebro con la lengua. Pero como si esto fuera poco, la lengua no la conecta con los actos. Entonces se debe ser coherente entre lo que se piensa, se dice y se hace. En Davos, el presidente llega y todo lo que hace, porque el común denominador del señor presidente desde que llegó a la presidencia es escándalo tras escándalo. Y no precisamente porque la oposición busca los escándalos. Ellos son los que promueven los escándalos. No sé si es un mecanismo, ya lo decían alguna vez, Trump lo hace, Milei lo hizo ahora en campaña, el señor Uribe lo hizo en su proceso preelectoral, electoral y como mandatario, y lo vive haciendo Petro. Tratar de que todos los días se hable mal o bien, pero que se hable de él. Ahora bien, cuando Petro llega a Davos, llega con un discurso, tratando de ser un discurso globalista, de decirle al Banco Mundial, a los grandes empresarios o a todos estos bancos donde tenemos esta vida y la otra vendida o alquilada a ellos, pagarle con unos bonos que puedan darle vida a la Amazonía. Pero resulta que nadie, ninguna de las potencias le ha prestado atención a Petro. ¿Por qué? Porque decía que no se nos puede olvidar la historia, lo que ha pasado. Este tipo de personajes que son almas gemelas de todos los que anteriormente he mencionado no han dado resultado en los cambios que han prometido. ¿Cómo llega Petro al poder? Si Petro hubiera llegado al poder y estuviera haciendo una buena administración y su administración no estuviera generada de escándalo en escándalo, yo creo que ese foro en Davos hubiera tenido otros resultados. Pero ¿qué fue lo que predominó en Davos? Oiga, una casa que arrendaron por 3 días que costó 4.500 millones de pesos. Eso es algo así como $1.100.000 o $1.200.000 por 3 días. ¿Cuál fue el escándalo o qué fue lo que predominó en Davos? La comitiva que llevó el avión presidencial con 72 personas.
¿Qué fue lo que predominó en Davos? Siendo Colombia el tercer país exportador de café y el número 1 en el mejor café, se dice, el mejor café de aroma y de sabor en el mundo, Petro se lleva a una empresa española para que lleve un café que dicen hoy los que vienen esculcando que el café que repartieron allá de degustación no era colombiano. Una serie de cosas que no concentraron a la audiencia, tanto Colombia como mundial, en lo que tenía relevancia. Petro lleva un discurso de mostrar un país que se está sanando ambientalmente, pero que económicamente estamos mal. Una inflación en el 9.5%, pero él dice que como está en un dígito, es muy buena. No, una inflación al 9%, 9.5% es catastrófica. Y con un crecimiento de casi 2%, no llegó al 2% el crecimiento económico, pues fíjese que eso que él fue a llevar para ser atractivo, para que los inversionistas vinieran a comprar o a vender en Colombia, no funcionó, porque hay un discurso ambiguo. Se centró en decir, bueno, nosotros queremos pagar la deuda que se tiene con la banca mundial, pero esa plata vamos a invertírsela al Amazonas. Por otro lado, dice que no va a haber más exploración de petróleo y que va a acabar con toda la minería que haya en el país. Oro, cobre, gas, aluminio, carbón, toda la explotación minera va a ser cerrada. Pero no le explicó a los que estuvieron en Davos cómo va a ser esa transición. ¿De qué manera va a ser esa transición? Él sigue planteando la tesis que sembrando aguacates, Colombia va a recuperar los dineros que se producen por los commodities o por esas exportaciones que tiene Ecopetrol, que es la segunda empresa más grande del país, una empresa mixta. No, que yo recuerde, Blas, no hizo ni una alusión a cuál sería el proceso de reindustrialización de Colombia después de dejarla fuera del sector de extracción de primario, ¿no? Ahí está la ambigüedad y ahí es donde la banca mundial dice, bueno, este tipo no conecta el cerebro con la lengua. Vamos a sembrar aguacate o simplemente vamos a reemplazar 30 billones de pesos que genera Ecopetrol de utilidades, vamos a reemplazarlo simplemente con el turismo. Claro que el turismo es una gran fuente de ingresos, pero ya está preparada Colombia, ya se preparó. Y es que acaso hoy Colombia está sumida, está secuestrada por la delincuencia. Una delincuencia donde él aparece como el líder visible de esa delincuencia. Y tenemos que ser respetuosos con nuestro primer mandatario, pero no se nos puede olvidar la naturaleza de quién es Gustavo Petro. ¿Qué es lo que él piensa de la sociedad? Él, como un guerrillero, porque él pudo someterse a un proceso de dejación de arma o de reinserción a la vida civil, pero sus actos siguen siendo de guerrillero y él lo dice. Soy un rebelde, soy un revolucionario. Sí, tú puedes ser rebelde, puedes ser revolucionario, pero tienes que reinsertarte a la sociedad de acuerdo a la democracia y a las leyes que está viviendo Colombia hoy. Petro sigue siendo guerrillero, sigue siendo aquel personaje que le da prioridad a los guerrilleros, a los narcotraficantes, incluso a los que él combatía, a los paramilitares. Hoy son sus grandes aliados. Cuando él presenta ese discurso allá en Davos... Blas no sirve de consuelo, pero ayer se tramitaba en España un acuerdo por el que Pedro Sánchez va a conceder la amnistía a los terroristas que no hayan cometido actos contra los derechos humanos. Es decir, se establece una diferencia entre terrorismo que afecta a los derechos humanos y terrorismo que no atenta contra los derechos humanos, que no sé cómo lo van a legislar eso, pero te lo digo porque mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pero, José, ¿cómo separas tú una cosa de la otra?
Hoy ves a los grandes terroristas moralmente, de esta humanidad. Moralmente y legalmente es imposible, es una perversión en sí mismo. Claro, y el mejor ejemplo es él. Él fue guerrillero activo del M-19, pero él dice que él no empuñó arma. ¿Cómo? ¿Y él que no fue a la cárcel? ¿Y por qué fue a la cárcel? Le encontraron unas armas. Ahora, que no hay registros digitales, que no hay fotos donde él empuñaba un fusil. Ahora, ¿quiénes están sentados en el Congreso de la República basado en una negociación donde el presidente Santos le mintió a los colombianos? Yo voté para que se hiciera ese proceso de paz. Pero ojo, el proceso de paz para reconciliarnos y que esa gente se desarmara. No para que hiciera ochas y panochas y estuvieran hoy sentados. Y esa es la plataforma de lanzamiento. Esa fue la plataforma de lanzamiento para que hoy Petro fuera presidente. Pero sigamos en Davos. En Davos fue a proponer que él no quería más extracción de ningún tipo de mineral, sobre todo petróleo. Pero, mire la ambigüedad, José L. y amigos televidentes, pero que él iba a suplir el petróleo, llámese gasolina o ACPM o gas, comprándole a través de un oleoducto o un gasoducto al vecino. Algo similar a lo que hoy está viviendo Europa, dependientes del petróleo y del gas de Rusia. Vino lo que vino y ya sabemos todas las complicaciones. Entonces, él no quiere, Colombia es el 0,002 en gases de invernadero. O sea, eso no es nada, eso no es nada. Pero él ocupado y preocupado porque en Colombia no se pueda sacar más petróleo. ¿Pero por qué está haciendo eso? ¿Pero sí comprarle al vecino? No, nosotros protegemos nuestro medio ambiente, pero el vecino que se muera, los venezolanos que se mueran. ¿Cómo se entiende eso? Muy sencillo, muy sencillo. Todos estos países de corte socialista, de izquierda, comunista, porque todo eso lo recogen hoy en un solo nombre, progresismo. Tú en el progresismo recoges todos aquellos pensamientos que tienen hoy todas estas personas que no han podido mostrar eficacia y efectividad al momento de gobernar. En Davos la gente no pudo creerle a Petro por el discurso ambiguo. No le creen. En la ONU fue lo mismo. Él esperaba aplausos y se devuelve creyendo que él es la reencarnación de Bolívar, queriendo libertar a los pueblos de acuerdo a su pensamiento, no de acuerdo a las realidades. Si Petro no pone los pies sobre la tierra en la realidad que está viviendo Colombia. Ahora bien, en Colombia, ¿qué está pasando, mi estimado José L., con relación a lo que Petro está haciendo? Yo pensaría que donde llegan todos estos, entre comillas, caudillos, que tienen un excelente discurso, un excelente verbo, y sobre todo en plaza pública, ese discurso mediático, y la gente ávida de soluciones, pues si yo tengo hambre y me llega el politiquero como Petro a decirme que él me va a solucionar el hambre producto de que yo vote por él y al día siguiente yo voy a tener casa, carro, beca y alimentación gratis, pues obvio que yo voy a correr a votar por esa persona, pero que a mí no me importó quién es, cómo lo va a hacer y de dónde va a sacar la plata. Eso es lo que viene pasando en todos estos países. Pero también le pasa lo que le está pasando a Argentina con estas dos tendencias. El amigo de Argentina dice que hoy no hay izquierda ni hay derecha. Yo estaría de acuerdo. Está lo público y está lo privado. Pero hay que traer a colación qué es lo que ha venido dando resultados y que de lo peorcito, lo mejor es la empresa privada. Desde mi punto de vista, siendo yo un socialdemócrata que hoy me autodenomino cristocéntrico, porque quiero estar en la mitad de lo que le funciona a la sociedad. Es bueno el cilantro, pero no tanto, decimos acá. Ya se puso a prueba a nivel mundial la gobernanza del socialismo, del comunismo,
de la izquierda, del progresismo, y no ha funcionado, por lo menos en Latinoamérica, por lo menos. Hay algunos países en Europa de corte socialista que los pueden contar con las manos, pero que tienen unas economías mixtas. Podría yo mencionar cualquiera de economías mixtas, la misma China, que si le desconectan el capitalismo de ese comunismo disfrazado, pues China no sería nadie, por mencionar algo. Pero es que cuando yo le digo a la sociedad que yo soy el cambio haciendo lo mismo, ¿quién fue el que dijo? Einstein creo que fue que dijo, pretender cambiar las cosas haciendo lo mismo es una estupidez. Es una estupidez. Si es de derecha o es de izquierda y pretendemos cambiar el país haciendo lo mismo, aprovechándonos de la ignorancia, de la ingenuidad, podríamos llamar qué otro nombre que no ofenda a la gente, un desconocimiento de nuestros gobernantes, pues ellos van a hacer lo que viene haciendo Petro y su gobierno. Dentro del país hay unas discusiones que yo encuentro sin razón. Para mí no tienen razón, pero que ellos premeditadamente vienen haciendo cosas para generar caos. De ese caos, ellos están utilizando toda una estructura o una infraestructura que es la que están armando de comunicación. Lo que hizo Chávez en su momento y lo que quiso pasar en Ecuador, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en la mayoría de estos países, la mediatez de la desinformación, la fake news. Tratar de que esa infraestructura penetre en la psiquis del colombiano de a pie. Las personas que pensamos poco o medianamente podemos razonar y pensar de verdad qué es lo que está pasando. Pero aquella persona que somos la mayoría o que son la mayoría van a estar en un vaivén, en un péndulo de entenderle y creerle al gobernante regional. Acuérdate que acabamos de pasar unas elecciones donde le dieron sopa y seco a la ideología política del señor presidente. Pero no podemos entender que en un departamento como Córdoba, donde yo vivo, donde él ganó sobradamente, él perdió sobradamente. Ganó presidencia en nombre de Petro, perdió elecciones regionales en nombre de Petro. Pero, ¿cómo? Uno no entiende eso. Políticamente no lo entiende. Muy sencillo. Ese péndulo de emociones que vive el ciudadano de estrato 1, 2 y en el mejor de los casos 3, está buscando que la solución venga del Estado y no generar productividad basado en el apoyo del Estado. Y si el Estado le está diciendo que yo te voy a dar, hay que acordarse de lo que le pasó a nuestros vecinos, a todos nuestros vecinos. Conmigo no van a tener problema, yo les voy a solucionar el problema. Pero resulta que le están diciendo hoy al empresariado que el empresariado son genocidas. ¿Cómo así? Que va a Davos a vender un país, a decirle al empresariado mundial, a la banca multilateral que venga a invertir a Colombia. Pero acá en Colombia le está diciendo, para ganar audiencia con el pueblo raso de estratos 1, 2 y 3, que los empresarios son genocidas, que los dueños hoy de las empresas privadas de salud son genocidas, son ladrones. Entonces uno no entiende, un día amanece de buenas pulgas, hablándole bien al mundo del empresariado, pero acá dentro del país no genera consensos y sobre todo no respeta el disenso. Petro no respeta el disenso. Entonces, hoy tenemos un país bastante alterado, pero muy alterado. Pero lo que predomina hoy en el gobierno de Petro, además de no haber administradores, ejecutores, porque es que el presidente, más que estar trinando todos los días, debe estar ejecutando. Y él es la cabeza visible, el presidente de una junta directiva donde sus ministros son los diferentes gerentes de área. No están acordes, no tienen el talante para ejecutar. En el año 2023, del presupuesto
de casi 420 billones de pesos, solo ejecutaron el 72%. ¿Cómo así que quedó 28% del presupuesto? Algo más de 100 y pico de billones de pesos, donde hoy la gente, mire, en Colombia, imposible de creer, 237 niños murieron de hambre, física hambre. ¿Cómo le explico yo a la gente que yo soy la solución, pero que yo no genero el bienestar a través de lo que a mí me toca hacer? Y él sigue hablando y sigue atacando y todos los problemas son generados del retrovisor, como todo mundo. El de izquierda o el de derecha siempre le va a echar las culpas a su retrovisor, a su antecesor, o el problema lo tiene la sociedad, los gremios, menos él. Entonces el señor Petro se viene equivocando. No hay un solo día donde él no genere escándalos, sus ministros generen escándalos, pero todo esto está articulado. Ellos, yo pienso que dentro de pocos días, ellos van a soltar su artillería de ir a entregar el dinero a quien lo merezca y a quien no lo merezca. Recuerde que hay un programa de pagarle 1 millón de pesos, algo así como 250 euros a cada persona que está delinquiendo. ¿Sabía, José? Los jóvenes que hoy tienen empuñado un arma, los jóvenes que hoy consumen droga, sí, los jóvenes... Lo he leído, Blas, lo he leído. Me ha parecido un disparate tremendo. Los jóvenes que delinquen en pandilla, les va a entregar 250 euros mensuales. Y yo digo, pero es que usted no ha hecho la evaluación de que Colombia es uno de los países donde la inserción laboral de jóvenes es una de las más retrasadas en toda Latinoamérica. ¿Por qué no generarle bienestar a los jóvenes de bien? Y miramos de qué manera tratamos de recuperar. Ahora, una ciudad, un país productivo, pues seguramente esa cantidad de jóvenes que hoy obligadamente, porque es obligadamente, no es que ellos quieren estar en las drogas, no es que ellos quieren estar en el paramilitarismo, o en la guerrilla, o en la delincuencia común. No. Sencillamente que es un país donde hay pocas oportunidades y las oportunidades que hay ya están ocupadas, ya tienen nombre propio. Entonces, estos jóvenes, yo tengo al frente mío, mi asistente, es un joven profesional que no ha podido conseguir empleo en su carrera de ingeniería de sistema. Y ese joven, cuando escucha que le van a pagar 1 millón de pesos o 250 euros a un bandido, ¿dónde queda el ánimo, el autoestima de esa persona? Es que Petro no está conectado con la realidad de lo que le está pasando al país. Le está diciendo a la gente que le va a regalar tierras. ¿Para qué va a regalar tierras si la última reforma agraria no dio resultados, José? Si la última reforma agraria le dieron tierra, le dieron animales y la gente no quiso trabajar. Entonces, todo lo que en las buenas intenciones que tiene Petro, porque tiene muy buenas intenciones, yo no podría estar atacándolo aquí hablando de él, porque todo lo que está tratando de hacer es malo. No. Por ejemplo, en el corto tiempo que lleva en el gobierno, el único presidente que ha construido 79 nuevas escuelas se llama Gustavo Petro. Excelente, eso hay que aplaudirlo. Pero también, ¿cómo hago yo que la productividad de mi país se ponga en marcha? Si no es apoyando al sector productivo, no regalándole plata. No, genere bienestar fiscal a esas empresas, como también a las personas que se van a vincular laboralmente, y métale ese aparato productivo para que la economía se dinamice nuevamente y podamos tener cómo pagar los servicios, la gente tenga cómo comer. Entonces hay una ambigüedad de ese pensamiento, porque el pensamiento de Petro es el mismo pensamiento de la derecha, con la diferencia de que los de la derecha, que estuvieron gobernando este país durante 212 años, no hacían tanto escándalo. O los escándalos que se tenían, porque son los mismos de corrupción que del gobierno de izquierda de Petro, ya la gente sabía que estaba pasando. Ahora, no es el consuelo de muchos lo que estaba haciendo la derecha,
para considerar que si lo hace la izquierda, si lo hacían los de la derecha, ¿por qué no lo pueden hacer los de izquierda? Porque ellos llegan al poder como la solución a la corrupción. Y ellos llegan al poder con escándalos de corrupción, con escándalos mayúsculos de corrupción. Petro se quejó cómo salió a la presidencia Uribe, Pastrana, el otro señor que ahora es su aliado, el que casi se va del proceso 8000, Samper, escándalos por Santos, por todos sus antecesores. Y él, ¿cómo llega él al poder? ¿Con quién llega al poder? Entonces, mi estimado José Les y teleaudiencia, Colombia no está pasando su mejor momento político. Se caracteriza por los escándalos. Y Davos, el gran foro de Davos, donde Colombia debía estar bien plantada, porque Colombia tiene una economía diversa, pero que hoy, por la inseguridad jurídica, pero más que por la inseguridad jurídica, por el tipo de gobernante que tiene, un gobernante que no es estable psiquiátricamente, psicosocialmente, podríamos llamar que el señor Gustavo Petro tiene problemas psiquiátricos. Podríamos determinar lo que está dentro de las personas que tienen algún grado de discapacidad, un psicosocial. Así ha sido catalogado como una de las mejores periodistas que tiene Colombia, María Isabel Rueda, que no sé si te enteraste, lo conminó y lo emplazó a decirle al país qué tipo de droga estaba consumiendo, por las incoherencias, por el irrespeto que él le tiene a los gremios, a la rama judicial, a la rama legislativa, a sus propios ministros. Petro se pierde y nadie sabe, y dicen que es que consume algún tipo de alucinógeno. No se ha podido comprobar, pero los que estudian el comportamiento del ser humano dicen: Petro es psicosocial, a Petro le está pasando algo, y una persona de ese talante no tiene la capacidad para gobernar a un país. Habría que saber, Blas, si el camello que suministra la sustancia psicotrópica a Petro es el mismo que se la suministra a Amelie en Argentina. Si estás disfrutando del programa, haznoslo saber con un café. En buymeacoffee.com, La Resistencia con José L. Tienes la información en Telegram y en la descripción del programa. Estás escuchando El Rugir de Hispanoamérica. La actualidad de lo que está pasando en Hispanoamérica. Andrea Victoria Cano, bienvenida. Muchas gracias, José L. Saludos a todos. Además de saber tu valoración respecto a este pasado foro de Davos y su repercusión que pueda tener en Hispanoamérica, también quisiera saber tu valoración sobre ese principal enemigo, que parece que nos hemos convertido, que somos lo que ellos llaman medios fabricantes de fake news, medios de desinformación, es decir, la prensa alternativa, que no tragamos con el discurso único y que parece que a partir de ya mismo, desde febrero, nos van a hacer la vida todavía mucho más difícil de lo que lo teníamos. Gracias, José L. Bueno, aunque el foro de Davos supuestamente se enfoca en dar respuestas a los problemas más apremiantes que afronta el mundo, pareciera más bien que desde ahí se encargaran de proyectar y tensionar las crisis, empezando por su fundador, Klaus Schwab, que aparece disfrazado de mariposita en varias fotos que se han publicado. Ya nos podemos dar cuenta de los verdaderos intereses que se manejan en este foro económico mundial. Todos, José L., cobijados con la bandera del arco iris, a favor de las minorías desviadas y enfermas, todos operadores de la agenda globalista. Lo que verdaderamente importa es todo aquello que no es abordado públicamente en el foro, lo que se oculta o lo que impulsan tras bambalinas. La influencia del foro de Davos es total para el mundo entero, así como también la influencia es total con el Club Bilderberg, porque desde ahí emanan todos los proyectos u órdenes que serán impuestas después por los gobiernos cipayos al nuevo orden mundial a todos nosotros. Y lo que le espera a Iberoamérica
no va a ser muy distinto de lo que le espera al resto del mundo, y es la persecución de todos aquellos que se opongan al proceso de globalización. El control de cada uno de los ciudadanos, imponer la tendencia globalista como de lugar y ejercer más presión en países europeos para que se sostengan dentro de la agenda. Priorizar el bienestar de la gente, entre comillas, a base de intimidación y de miedo. La reestructuración de los liderazgos políticos afines al globalismo. Ellos van a saber muy bien a quién posicionar para que lleven adelante su agenda. Más apoyo financiero a organizaciones que avalan la degeneración y lo antinatura. La consolidación, por supuesto, de la Agenda 2030 con el lema "no tendrás nada, pero serás feliz". Lo que quieras lo alquilarás y te lo entregarán mediante drones. Imagínate ya el control. Lo que nosotros pensamos que es un adelanto tecnológico es realmente una soga en el cuello, porque tienen acceso a todo. No olvides que a mí me ha parecido ya el colmo, el apunte que han hecho sobre que con la huella de carbono van a controlar qué tomamos, qué pensamos, dónde vamos, cómo distribuimos las labores domésticas, absolutamente todo. Claro, sí, es más. Ahorita estamos viviendo que buscamos algo en el ordenador mediante Google y ya automáticamente ya detectan las tendencias, los gustos, y nos empiezan a bombar con esa información, ¿ya? La famosa inteligencia artificial, que va a ser realmente un proceso de esclavitud total. Y en esto un puñado de países van a ser los que van a gobernar. Y Estados Unidos ya no figura en el panorama. Ya no será una superpotencia, porque Estados Unidos ha tomado una postura muy diferente a lo que esperaba el sionismo, y pues ya lo empiezan a desplazar. Se seguirá impulsando la donación de órganos, y es más, José, no sé si sabías esta noticia, están clonando los órganos. Entonces, imagínate eso. Se comerá menos carne porque va a ser artificial. Y todo será impuesto por el bien del medio ambiente y de nuestra salud. Así engatusan a la gente, ¿no? Pensando que ellos se preocupan por nosotros. Aquí viene un punto de la reubicación geocéntrica de la población de clase media. Básicamente en España lo habíamos visto con las ciudades de los 15 minutos, y lo que están haciendo es que la clase media desaparezca y la reagrupen en un sitio donde tengan ellos el control total sobre ese sector. La acogida de los refugiados seguirá fomentándose, seguirá la inmigración hacia los países de raza blanca para avalar la cuestión del mestizaje, y nos van a cobrar hasta el aire, José. Todo estaba muy diseñado ya en el plan Kalergi, Andrea. Correcto. Y también van a potenciar todo lo que sea eléctrico, los automóviles eléctricos, obviamente para cobrarnos el triple el consumo de la energía. También nos espera los viajes interespaciales. Eso es otra cosa que está apuntando lo que es el foro de Davos y lo que es la Agenda 2030. O sea, viajes a Marte. Porque como no podría ser de otra manera, nos van a decir que los científicos han descubierto que es más saludable vivir en el espacio. Y otra vez con la trampita de buscar vida extraterrestre, como si no lo supieran, que sí la hay, y como que no trabajaran hombro a hombro con ellos. Ellos son los que les han dado todas las armas, toda la tecnología para que puedan desarrollar
su arsenal bélico, entonces se siguen haciendo los locos con este tema. Y, punto importante, serán puestos a prueba los valores occidentales hasta el punto de ruptura. Se seguirá apostando por las democracias o por las demonocracias para hacerlas parecer controles de equilibrio y sustentabilidad. José, eso es lo que nos espera. Y muchos de los puntos que he mencionado ya han sido puestos a prueba como parte de un experimento social y lamentablemente las personas han reaccionado positivamente a esta ingeniería social y ahora se vendrá todo con más fuerza. Ahora, ese es el panorama que podemos dar de Davos, pero ahorita me gustaría, José, ahondar en un tema que a ti te ha causado mucho interés y que ya lo hemos tocado en el anterior programa, pero que sería importante detallarlo precisamente por la desinformación de los medios de comunicación, entre comillas, internacionales, y es esta cuestión de los dólares. Te cuento que sigue pregonando el gobierno al exterior de que no hay ninguna crisis en Bolivia, que hay solvencia de la divisa en Bolivia, pero José, una cosa es lo que se diga en los medios de comunicación y otra muy distinta a lo que esté pasando en Bolivia. Aunque el gobierno diga que no hay escasez de dólares y que a su vez instan a las agencias de envío y recepción de remesas a pagar en dólares, lo cierto es que los funcionarios de estas entidades no tienen la autorización de entregar el dinero en dólares. Y te lo digo personalmente, porque aquí en Bolivia nosotros tenemos con el movimiento veganista una estrategia de difusión mediante la editorial de la Casa de Tarsis. Y obviamente nos hacen pedidos desde todo el mundo. Y se tiene que hacer esa recepción del dinero en dólares por los cambios de moneda. También contamos aquí en Bolivia con que no hay cambio para todas las monedas hispanoamericanas. Entonces se tiene que, redondear la cifra en dólares y no te entregan en dólares. Y da pena con los funcionarios, ellos no tienen la culpa, ellos simplemente son empleados, pero ver la reacción tan violenta de la gente que espera recibir su dinero en dólares porque representaría mucho más, rendiría mucho más el dinero si se hace el cambio de dólares a bolivianos. Entonces, ese es un factor que hay que analizar porque lo que hace el gobierno es asegurar que la economía boliviana es estable y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, culpa a esta atmósfera de incertidumbre a un brote especulativo que llevó a un exceso de demanda. Y te puedo decir que hace unos días también yo he notado el incremento en los precios de algunos productos importados en el mercado, los cuales han subido de 10, 12 bolivianos, así, de un día para otro. Esto debido a que todas las compras internacionales el gobierno las tiene que hacer en dólares. Entonces quiere decir de que no hay dólares y está habiendo un sobreprecio. Y es algo que, mira cómo son las cosas, no se ha visto en el gobierno. Fíjate, Andrea, si los problemas son equiparables y se globalizan, que en España un producto tan básico en la dieta como en Hispanoamérica el arroz o los frijoles es el aceite de oliva. El aceite de oliva en España en un año ha subido un 150%. Pero es que puedes encontrar a mitad precio aceite de oliva producido en España, en Alemania, de lo que vale en España. Así es, así es. Entonces, las señales, José, de esta alarma saltaron a comienzos de marzo del 2023, cuando en las sucursales bancarias y casas de cambio de Bolivia empezaron a formarse grandes aglomeraciones de personas que querían o retirar sus ahorros en dólares o recibir sus remesas en dólares. Esto
sin contar la crisis bancaria originada en el Banco FIE, que alarmó a la mayoría de la población. Y lo cierto es que la mayoría de los medios locales, eso no sale en los medios internacionales, empezaron a reportar que la mayoría de los clientes en los bancos o en las agencias de servicios de remesas internacionales se iban con las manos vacías. O se encontraban con que los bancos les imponían restricciones en las cantidades a retirar debido a una creciente escasez de la divisa. Hasta que en un aparente intento de calmar la situación, las autoridades anunciaron el 8 de marzo que el Banco Central de Bolivia iba a vender los dólares a todas las personas que lo necesitaran. Bueno, como podrás imaginarte, las colas no se hicieron esperar y la situación en su momento con el Banco FIE fue insalvable, al punto de ser un factor desestabilizante para la economía de todos aquellos que tenían su dinero respaldado en dólares en ese banco. Habían tantas anomalías, José, como por ejemplo ser sujeto de crédito personas jóvenes. Por ejemplo, una chica de 18 años pudo realizar un préstamo de 18 millones de bolivianos. Aquí en Bolivia, las personas menores o jóvenes de entre los 18, 23, 24 años no son sujetos de crédito, al igual que en las personas que ya están entre los 60 y 70 años. Y esto pues se sobreentiende que una persona joven no tiene la estabilidad económica para asumir un préstamo, y también las personas mayores son susceptibles en cualquier momento a morir, y esto no le va a convenir a ningún banco, que la deuda caduque y quién les va a pagar. Entonces lo que ocurrió en el Banco FIE es que el gobierno tuvo que echar mano de las reservas internacionales para responder por el dinero de los clientes, cubrir prácticamente su propio desfalco, y el ciudadano de a pie, José, es el que paga los platos rotos. El gobierno roba, el ciudadano de a pie paga, así cualquiera. Por eso es que no quieren dejar la teta del gobierno. Lo que más causa preocupación es el desplome del valor de los bonos bolivianos en el mercado internacional y el interés que se exige para comprarlos, que ha aumentado en un 32% en el 2023. El Ministerio de Economía y Finanzas atribuyen dicha incertidumbre en los mercados financieros a la guerra en Ucrania, a la crisis internacional inflacionaria y a la subida de los tipos de interés en todo el mundo. Esto aclara mucho el panorama a aquellos que piensan que una guerra en Europa no tiene repercusiones en el mundo, o en este caso en Hispanoamérica. Una guerra, donde sea que se libre, va a repercutir en todos. Entonces, lo que está pasando con esto, que Bolivia se está cohibiendo de recurrir a los fondos monetarios internacionales, es que va a tener que hacer ante la falta de alternativas, y ahí pues la crisis será peor. El gobierno, ¿qué ha hecho para atenuar esta crisis? Ha sido un plan de industrialización con el que espera aumentar la entrada de divisas mediante las exportaciones de oro, litio y otras materias primas. Aquí en Bolivia se está apostando mucho con el litio. Están haciendo una campaña demasiado expansiva para valerse de este valioso recurso natural con el que cuenta Bolivia mediante el... Perdón, Andrea, ¿pero lo hacen fomentando para autoconsumo o para exportación? Para exportación. Entonces, si llega con todo este panorama que les estoy dando en este momento, si ya es insostenible la cuestión del flujo del dólar acá, va a llegar a producirse la devaluación de la moneda nacional. Y eso significaría una merma de la riqueza nacional. Y que la mayoría que tienen sus depósitos bancarios en bolivianos verían reducirse su valor.
Esto ya sucedió en Bolivia, José, en los años 80 con la UDP, que es la Unidad Democrática y Popular. Y ese populismo fue incapaz de controlar las presiones sociales que afectaban el presupuesto fiscal. Y los crecientes déficits tuvieron que financiarse con emisión monetaria. La inflación resultante obviamente culminó en hiperinflación y se acompañó de desabastecimientos generalizados y mercados negros. Entonces, la Central Obrera Boliviana en ese entonces fue la responsable directa del desastre económico. Y te digo algo, José, gente cercana a nosotros, familiares, conocidos, amigos, que tenían hasta 100.000 bolivianos en una cuenta de ahorros, de un momento a otro eso llegó a representar 10.000 bolivianos. O sea, así de fuerte fue la devaluación aquí en Bolivia. Y en conclusión, José, para cerrar este tema, para que la gente esté atenta a este informativo que realmente nosotros en el país donde estamos vivenciando todas estas cosas. Entonces, lo que dicen los medios internacionales es simplemente mostrar una buena cara del país, de que el presidente está haciendo una buena gestión, pero es todo lo más alejado a la realidad. Entonces, se vislumbra la necesidad de un ajuste fiscal mayúsculo. Y ese ajuste podría ser muy doloroso para todos, o sea, nos va a afectar a todos. El gobierno de Luis Arce puede acabar sin alternativas a despidos en el sector público y a una devaluación monetaria. La pregunta clave es, ¿cuánto tiempo más va a aguantar la moneda boliviana? Pero aquí no para el asunto, porque vamos a dar un pantallazo general a la venidera crisis social en Bolivia. Y lo que se debe entender aquí es la pugna interna dentro del movimiento del socialismo. La división entre el Partido Azul, que proyecta una profunda crisis política. Y aquí viene un asunto que está dando vueltas en lo que es los medios de comunicación bolivianos, es la autoprórroga de los magistrados del órgano judicial, que está tensionando la atmósfera con medidas de presión por parte de los afines a Evo Morales, que ha desencadenado bloqueos en diferentes puntos del país. O sea, nosotros ya estamos en pleno desarrollo de esa crisis social. Y la mayoría de los bolivianos o personas de la oposición critican la decisión de mantener en el cargo a las autoridades de los principales tribunales del país por el retraso que ha habido de las elecciones populares de jueces, que debían funcionar solo hasta el 31 de diciembre. Y pareciera que las autoridades judiciales, junto al ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, operan en común acuerdo para impedir las elecciones, ya que se buscaba esta prórroga a favor del oficialismo. Todo apunta a que el gobierno no cuenta con la mayoría necesaria para elaborar una lista de candidatos que conserve su influencia sobre los tribunales de justicia. Y por otra parte, la presión que ejerce Evo Morales para remover a los magistrados, que según él están adiestrados por el gobierno, como si él no hubiera hecho lo mismo en su momento, hace que la disputa alrededor de las elecciones presidenciales se mantenga. O sea, es una disputa que se está librando por las elecciones del 2025, a donde Evo Morales quiere llegar. Con esa pelea interna se ha hecho imposible que el oficialismo logre los 2/3 de votos legislativos que necesita para llevar adelante las elecciones judiciales. ¿Ya? Bolivia solía organizar las elecciones de los magistrados cada 6 años y esa medida fue asumida por la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución aprobada en el 2009, según ellos para despolitizar el sistema judicial. Bueno, pero lo que se está viendo es todo lo contrario, quieren prorrogar a los magistrados hasta el 2026 y eso les da pues un tiempo extra para seguir controlando el Tribunal Constitucional Plurinacional. En este sentido, Santa Cruz ha
ha convocado, mejor dicho, a un cabildo el pasado 18 de enero, un cabildo abierto judicial que rechaza pues la prórroga de los magistrados y exigiendo a su vez la libertad de los presos políticos como Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. José, cuando Santa Cruz convoca a cabildo general en todos los departamentos de Bolivia, es de preocuparse, porque Santa Cruz, cuando ejerce presión sobre el gobierno para que se cumplan sus demandas, lo hace de una manera drástica, con bloqueos que impiden la llegada de productos básicos de la canasta familiar. Santa Cruz es una de las ciudades más importantes de Bolivia respecto a su producción agrícola y ganadera, además de ser la ciudad que por sus exportaciones inyecta grandes porcentajes en ganancias al país. Entonces, los bloqueos ya se han iniciado y en las diferentes carreteras del país, que inicialmente tienen a la ciudad de Cochabamba aislada del resto de los departamentos. Un bloqueo, o sea, el bloqueo de los evistas, deja pérdidas, José, de $500,000 por día. El sector transportista se ve afectado, se ve afectado también la gente común que necesita desplazarse de un sitio a otro. Hay alzas en la gasolina o no se encuentra la gasolina y todos los productos que van a entrar al país ya tienen que perecer en los días de bloqueo en que los camiones tienen que permanecer parados para poder avanzar. Entonces, todos los rubros están siendo golpeados y ya de antemano se anticipan pérdidas enormes en el sector de los alimentos, frutas, verduras, pescados, leche. Aquí pasaban en las noticias cómo tenían que los transportistas botar la leche por las alcantarillas. Entonces, imagínate, es una pérdida enorme. Es más, los bloqueos se han iniciado el 22 de enero, que es un feriado nacional por ser la fundación del Estado plurinacional, donde la mayoría de las personas han viajado, ¿no? Porque era un fin de semana largo, pero se han encontrado con la novedad de que no podían regresar a sus destinos. Entonces, imagínate, cuando los mismos bloqueadores habían dicho que iban a dar una prórroga, no coger a la gente tan desprevenida, pero no lo hicieron así. Entonces, lo que el gobierno ha hecho es, a través del ministro Oscar Montaño, abrir una línea de vuelos solidarios para poder trasladar a la gente entre La Paz y Cochabamba o viceversa, y así puedan retornar a sus casas, a sus empleos, a sus actividades cotidianas. Entonces, aquí vamos a pasar un punto ya para ir concluyendo esta intervención, y es que en una de las exigencias que tiene Santa Cruz para iniciar pues con el Cabildo es que se efectúe el censo para marzo del 2024. Y este tema del censo es de vital importancia en Bolivia, porque es algo que se ha venido postergando desde hace algún tiempo atrás, obviamente todo con fines políticos, y el más directamente afectado sería el gobierno de Luis Arce al realizarse este censo, porque se destaparían muchas cosas en cuanto a su elección fraudulenta. Este censo debió realizarse en el 2022, razón por la cual nos vimos afectados un bloqueo que realizó Santa Cruz de 21 días. Y esto le convino al gobierno porque 2 años de plazo les ha servido para acomodar los números. Respecto al descarado fraude electoral perpetrado por el MAS en esas elecciones. Hasta los muertos votaron, José. Con decirte eso. A los indigentes les han sacado carnet de identidad para que pudieran votar. Entonces, es lo más obvio que un censo prematuro para el MAS iba a ser desastroso. Entonces,
Las cifras que revelara ese censo en el 2022 pondría en evidencia el fraude electoral. Lo peor de todo es que ya la ciudadanía está susceptible a los resultados del censo planificado para el 23 de marzo de este año, porque hace mucho tiempo que aquí en Bolivia no se respeta la voluntad del pueblo. Ejemplo de ello ha sido el referéndum constitucional conocido como el 21F, donde el objetivo fue la aprobación o rechazo del proyecto de modificación constitucional para permitir al presidente o vicepresidente, en ese entonces Evo Morales y Álvaro García Linera, postularse para ser reelectos en una elección. El no fue contundente y ganó con un total del 51.30% de los votos. Y el mismo Evo Morales decía que él iba a respetar la decisión del pueblo, no se repostularía por cuarta vez y el resultado iba a ser, sí, si el resultado iba a ser en contra, entonces él se iba a mantener al margen, iba a salir con honor de la presidencia, pero obviamente una cosa es lo que digan ellos y otra cosa es la que hagan. Evo Morales hizo sacar una sentencia a favor de la reelección indefinida mediante el Tribunal Constitucional, que es la instancia más alta aquí, y abogando por la reelección como un derecho humano. Entonces la gente ya desconfía del gobierno. Evo Morales tiene la escuela que tiene, y ya decía Lenin, robarás, engañarás y matarás si el partido lo necesita, ¿no? Pero obviamente, y también divide e impera. Entonces, esa misma desconfianza radica en este censo. ¿Y sabes por qué? Porque hay unos puntos en la boleta censal que no cuadran. Hay una pregunta que ha dejado pensando mucho a las personas y es, por ejemplo, ¿se autoidentifica con alguna nación, pueblo indígena, originario, campesino o afroboliviano? Entonces, ¿dónde quedó la raza blanca, José? ¿No? ¿Dónde están los mestizos? ¿Será que nos quieren dar a entender de que los indígenas en Bolivia son mayoría? ¿O hay un racismo implícito contra la raza blanca? Porque les digo algo, en Bolivia hay raza blanca, ¿ya? No solo lo que ustedes vean en las noticias, los bailes típicos o las cholitas, no, aquí hay un principal reservorio de raza blanca en Santa Cruz. Entonces, una cosita más que acotarle a la Agenda 2030. Andrea, cuando vi las imágenes de una indígena haciendo sus rituales en Davos, pensaba que yo soy un indígena también de Europa y que también reclamo el respeto a mi raza, a mis costumbres, y porque también en España todavía quedan cada vez menos, ciudadanos blancos. En Europa todavía quedan ciudadanos blancos cada vez más perseguidos también. Correcto. Aquí no se está queriendo decir de que no se apoye o no se sienta orgulloso de las tradiciones típicas de un país. Pero aquí hay un punto que hay que manejar y es que esta Agenda 2030 y este foro de Davos y el Club Bilderberg y todo lo demás, le está haciendo la guerra directa a la raza blanca hasta exterminarla. Entonces, en el mundo hay una campaña de satanización en contra de la raza blanca y que la gente que está desorientada, está confundida, cree que el enemigo o el blanco a atacar es la raza blanca y que la multiculturalidad es el camino a la evolución y al bienestar a futuro. Pero estamos viendo que a futuro solo se vislumbra la catástrofe. O sea, estamos viendo cómo se está moldeando ese futuro y no es nada esperanzador, José Le. Y en conclusión, la humanidad está siendo guiada por agentes malignos, por agentes satánicos, que le está conduciendo a su propia perdición y aniquilamiento. Y en lo personal, lo que les puedo decir es que este nuevo orden mundial
les está resultando muy fácil posesionarse gracias a los títeres o payasos que ellos escogen como mandatarios y lamentablemente a la gente ignorante que no se cuestiona, que no se informa, que digiere todo lo que los medios oficialistas les plantean. Entonces no se dan cuenta, José, del lavado de cerebro del que son víctimas, porque hay que decir algo, estamos en una guerra psicológica. Entonces el individuo está siendo atacado de diferentes maneras, no solamente es en lo político, sino también en lo psicológico, en lo espiritual, en lo metafísico. Entonces se necesita un esclarecimiento mucho más profundo para detectar a las áreas o los brazos operativos del sionismo internacional. Querido oyente de La Resistencia con José L. Sánchez, en nombre de todo el equipo, os damos las gracias por vuestro apoyo en estos momentos tan decisivos. Podéis seguir ayudando con transferencias, PayPal, buymeacoffee.com y con la compra de cada camiseta de La Resistencia. Tenéis toda la información en la descripción de este capítulo y en nuestro canal de Telegram, @canal José L. Sánchez. Esto es, gracias y para vosotros. Estás escuchando El Rugir de Hispanoamérica. La actualidad de lo que está pasando en Hispanoamérica. Desgraciadamente, querido oyente, nos gustaría contarles otro panorama, pero también al otro lado del charco, si usted es blanco, si usted es creyente, si usted es heterosexual, si a usted le gusta conseguir las cosas en la vida a base de esfuerzo, de trabajo, si se atiende a razones éticas y morales, póngase a buen recaudo, porque duro es lo que nos viene. Muchas gracias, Adrián Salvucci, muchas gracias, Andrea Vitoriacano, muchas gracias, Blas Rossi, y os espero la próxima semana, el próximo jueves, en el Rugir de Hispanoamérica, aquí en La Resistencia, con José L. Sánchez. Saludos cordiales. La Resistencia. La Resistencia. Si están escuchando esto, ustedes son la Resistencia. Somos la Resistencia. Somos la Resistencia. Somos la Resistencia. Somos la Resistencia. ¿Qué resistencia? La Resistencia, con José L. Sánchez. El periodismo más audaz. La información de aquello que de verdad está ocurriendo. Las voces más insumisas con los poderosos. Periodismo de combate. La Resistencia, con José L. Sánchez.